Bienvenidos, muchas gracias por conectarnos de nuevo en Voces del Tiempo. Hoy estamos caminando en la vida que tenemos en nuestra realidad y es a través de esa realidad presente en la que nosotros buscamos caminar con las palabras hoy con Eduardo Tuyuk. Esperamos caminar con sus palabras desde nuestro propio lugar en donde nosotros nos encontremos allí. Esperamos que sus palabras nos acompañen. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos tenido un episodio anterior con usted, pero es probable que alguna de las personas no lo haya visto. Por favor, si usted pudiera brevemente compartirnos cómo se encuentra el día de hoy y si nos puede compartir un poquito de la extensa experiencia que tiene en su vida. Bienvenido, Eduardo. Rek au mak chike katit kamama dio her kan kachalar se soling pa kutu apoktir chike chin takari ka kai hapur katsir kai hapur ka chapel kai hapur kana ok chike que kachalar. Agradecidos en primera instancia con los abuelos, las abuelas, los abuelos y todos los que nos han antecedido, y pedimos permiso para que esta actividad que vamos a compartir hoy, pues, sea luz en el camino, en nuestro camino y en el camino de los hermanos que tengan a bien escuchar estas palabras, estas ideas. Gracias a Iracema también por todo el esfuerzo que hace por tratar de establecer algunas ideas en el camino de la vida, sobre todo de la gente más joven, que son las que ven con mayor incertidumbre el porvenir. Eh, Efectivamente, hemos bregado por la vida, que ha sido también una lucha persistente, perseverante, dinámica. Y bueno, ya el próximo mes van a ser 70 años de esfuerzos. Y lo digo así porque no ha sido, ¿qué se puede decir? Fácil, porque nada es fácil, la vida no es fácil, pero si se tiene esa actitud positiva, pues se van allanando esos caminos difíciles y se van haciendo los caminos planos, como decimos siempre en nuestro idioma. Y entonces sí, afortunadamente, porque eso es, ¿no? Afortunadamente, pues vamos a llegar a esas 7 décadas que ha sido la acumulación de experiencias y porque, como se dice, no es tanto lo que se sabe por los libros, sino por lo que la vida nos va enseñando y en cada paso que vamos dando. Así que estamos realmente realizados, plenos, no se puede decir de otro modo. Muchísimas gracias, Eduardo. Y precisamente estamos muy contentos porque usted nos acompañe para compartir todas esas experiencias y esos tiempos de reflexión que usted ha tomado. Y hablando de la plenitud de vida, hoy quisiéramos hablar precisamente de esa vida, el buen vivir, como algunos le dicen, otros prefieren plenitud de vida. En algunos casos también utilizamos que tengamos una existencia útil, ¿verdad? Entonces, todos estos son términos que engloban un deseo para una vida buena, para no hacer este viaje en vano, ¿verdad? Para que no hayamos pasado de balde, como nos dicen. Eduardo, desde su experiencia, desde su corazón, ¿qué significa para usted una buena vida o esa plenitud de vida o esa útil existencia? Bueno, a veces la gente con formación occidental dice que cuando situaciones que ocurren en la vida se parecen o hay puntos de encuentro, la gente dice qué casualidad. En nuestra cosmovisión no existen las
casualidades, sino que las energías se juntan y los caminos se encuentran. Y justamente el tema de el vivir bien relacionado precisamente a las experiencias, a el espíritu de servicio y tantas situaciones. Hoy, el Nahual del día de hoy es el Nahual Ik, que simboliza el espíritu del aire, la rapidez del relámpago, de las tempestades. El Ik significa el soplo sagrado que alimenta y purifica la vida de todos nuestros órganos, o sea, de nuestro organismo completo, de nuestra mente, sobre todo eso hay que insistir, de nuestra mente, de nuestro espíritu, dándole el regalo y ese don del movimiento. Por supuesto que este es un tema que no se puede tratar tan fácilmente en poco tiempo, ¿ya? Entonces, relacionado a esas tres áreas que señalaba Iracema, pues creo que el vivir bien, me parece que tendríamos que partir inicialmente de dar un concepto mm, pequeño, corto, resumido, de lo que es la vida. Porque si teorizamos sobre el vivir bien, pero no sabemos qué es la vida, entonces como que estamos empezando, se puede decir, a tratar de edificar la casa por el techo y no por el cimiento. Entonces, uno de los principios fundamentales de la filosofía de nuestros pueblos, la filosofía maya concretamente, dice, la pregunta es, ¿qué es la vida? Y la definición filosófica que se da a este respecto es que la vida es un chispazo en el infinito camino del tiempo. Y yo le agrego a esto, como es un chispazo en el camino infinito del tiempo, entonces nosotros debemos de hacer el esfuerzo porque esa chispa o ese chispazo brille lo más que se pueda en ese tiempo que a cada uno nos corresponde vivir. Ahora bien, esa vida son tres, no elementos, sino que son como tres realidades profundas que implican, que incluyen lo que es la mente, el espíritu y el cuerpo. Estos tres elementos están ligados a los ciclos de la naturaleza, aunque ahora se dice naturaleza y hay conceptos mucho más perfeccionados como la Pachamama. Y nosotros en Guatemala decimos la Madre Tierra. Entonces, los seres humanos somos elementos, ¿no? Somos realidades. Los seres humanos somos agua que respiramos, por decirlo así, tierra que caminamos o nos desplazamos y aire que pensamos. Para cada definición de estas habría que hacer, no sé, talleres, reflexiones, seminarios. Pero bueno, entonces vivir bien implica cuatro cosas esenciales. Por un lado, el bienestar, pero no es ese bienestar solamente económico, bienestar del trabajo, bienestar de lo que tenemos, las cosas materiales, no, sino el bienestar que implica, cuando decimos el bienestar, o sea, el bienestar, ¿ya? Es, el bienestar es fruto de la armonía, la concordia, la paz, ¿ya? Eso es el bienestar. Lo que debemos buscar en primera instancia es la armonía, pero esa armonización comienza conmigo, ¿ya? Yo mismo tengo que armonizarme. Muchas veces lo que pasa afuera influye tanto en nuestro estado anímico, pero porque nosotros le damos ese espacio, ¿no? Nosotros permitimos, nosotros le decimos hacia adelante.
Pero buscar la armonía quiere decir, yo voy a buscar la armonía dentro de mí mismo, ¿no? Voy a buscar la concordia con mi entorno y, por supuesto, esa paz que me va a dar como fruto de esas actitudes, pues es justamente el bienestar. Y por otro, el bien hacer bien lo que se debe hacer de manera responsable y disciplinadamente. El otro elemento sería el bien saber las cosas reales, las cosas correctas, las cosas verdaderas, porque ya ven que hoy en este mundo, mmm, como se dice, hoy se presentan las cosas malas como buenas y las cosas buenas como malas. Entonces, bien saber es eso, ¿no? Buscar qué es cierto y qué no lo es. Y finalmente el bien sentir. Y como se dice nosotros, la cultura occidental, otra vez, no es que no estemos de acuerdo, sino tomamos lo mejor de la cultura occidental, pero para que nuestra vida sea mejor. Entonces, el bien sentir es cómo somos nosotros, cuáles son nuestros sentimientos, ¿no? Y otra vez, la influencia del mundo exterior va a ser mínimo si nosotros tenemos como alrededor nuestro una coraza, ¿no? Entonces, ¿cómo son nuestros sentimientos, nuestros deseos y tantas situaciones, ¿no? Ahora bien, como digo, tratar esto en pocos minutos es bastante complicado. Actualmente, como vemos, todas las aristas de nuestra vida están en crisis. Y en cuanto a la mente, por ejemplo, hay gente desquiciada, hay gente desubicada, gente desequilibrada, violenta, mentirosa, maldiciente, bueno, etcétera. ¿Ya? Es decir, nuestra mente está demasiado saturada de cosas negativas. Y nuestro espíritu igual. La espiritualidad es como un edificio viejo hoy día. Ese edificio viejo que se está cayendo uh, a pedazos. Solo quedan escombros. Ustedes han visto últimamente líderes que comercian con la fe, que aprueban por conveniencia las actitudes de otros líderes que son nefastos para la humanidad, las, líderes religiosos que aprueban las actitudes criminales de otros gobernantes. En muchos países se vive lo que algunos hoy día, ¿ya? Y esto es nuevo, es muy novedoso. En algunos países hoy se habla de eh, que hay un cristianismo zombie, por decir algo. Y digo el cristianismo porque es lo que prevalece en estas tierras nuestras, ¿verdad? En el norte de América el cristianismo está muy, muy, muy enraizado y sirve para muchas otras cosas, no solo para el aspecto espiritual de las personas. Entonces, algunos sociólogos hoy están hablando de que en algunas partes ya se está viviendo lo que se llama un cristianismo zombie. Es decir, ya no es un cristianismo real. Y por otro, en otros lados eso ya pasó el cristianismo zombie y ahora es lo que se llama como la era de la religión cero. Y esto es todavía más terrible, porque entonces quiere decir que la parte espiritual y lo que decíamos, me parece en la sesión anterior decíamos que hoy día prevalece un espíritu anti-espiritual, ¿ya? Es decir, se está atacando lo verdaderamente espiritual y se está poniendo una especie de espiritualidad falsa. Entonces, frente a esta realidad, solo queda la espiritualidad de los pueblos originarios, porque esto es bien importante, ¿no? Que más que religión es misticismo, ¿ya? No son ritos, ¿ya? Sino que son acciones de agradecimiento, de reconocimiento, de como quien dice la persona se vuelve humilde ante lo que es la naturaleza. Y en relación al cuerpo, porque estamos hablando de mente, espíritu y vamos a lo corporal. ¿Cuántas enfermedades aquejan actualmente hoy a la humanidad? Pero insisto, incluso los que son científicos, que son un poco más humanistas, están diciendo que realmente, si no mal recuerdo,
75% de las enfermedades físicas más bien son de carácter mental, ¿ya? Porque nosotros casi que le decimos a las enfermedades pasen adelante y eso afecta todo nuestro vivir. Entonces, contrario a estas actitudes y todo lo que está pasando, necesitamos salud mental, espiritual y, por supuesto, salud corporal o físico. El vivir bien, entonces, implica equilibrio y armonía con la madre tierra, ¿ya? Los seres humanos estamos profundamente ligados a los ciclos y las leyes de la madre tierra, ¿ya? El clima, el aire y todo lo que hay, pues nosotros estamos ahí también incorporados. Entonces aquí necesitamos pues asumir otra forma, otra actitud ante la vida. El vivir bien se fundamenta en la búsqueda justamente de la armonía, ¿ya? La armonía conmigo mismo, es para empezar, porque algunos quieren cambiar el mundo que no les gusta, pero no cambian ellos. Y el cambio de lo que ocurre afuera empieza conmigo, porque hay cosas que yo no puedo cambiar, ¿ya? Pero si yo tomo solo lo que ocurre afuera y lo interiorizo y lo profundizo en mi ser, entonces no voy a poder vivir bien. Entonces necesito la armonía primero conmigo mismo y después la armonía comunitaria o colectiva. Entonces necesitamos como cambiar muchas cosas, ¿no? De manera que creo que, no sé, vale la pena entonces situarnos en una actitud más positiva. Hay cosas del pasado que a lo mejor nosotros llevamos constantemente y eso no, cosas malas, por supuesto. Y eso muchas veces no colabora con nuestra armonía espiritual, mental y corporal. Y el futuro tampoco, ¿qué hace el futuro? Solamente nos produce estrés, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y se nos olvida que este es el momento del cambio. Y por eso el cambio para nosotros y luego será hacia afuera. Y por eso cuando se habla de cuál sería la vida buena, la vida plena, pues entonces, miren, el presente es lo que verdaderamente existe, es lo que produce ese reencuentro y nos hace otra vez humanos, algo que se está perdiendo. Yo tengo unos perritos, de mañana juegan y se empujan y medio se mordisquean, no se pelean, ¿ya? Conviven, intuyen qué tipo de plantas es bueno para purgarse, la arrancan, medio la mastican, se la tragan y finalmente vomitan. Se están purgando. Y yo digo, ¿cómo es posible que los perritos, los animalitos hagan eso y nosotros no nos demos cuenta? Entonces, vivir bien, tenemos que hacer también la diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor, que es lo que hoy está en boga, ¿no? Porque hay una dicotomía, hay una contradicción ahí entre el vivir bien y el vivir mejor, ¿ya? Es decir, la gente dice, yo quiero vivir mejor. Vivir mejor es cambiar de auto, cambiar de celular, cambiar de, qué sé yo, eh, comprarse nuevos zapatos, camisa, mochila, no sé, cambiar de novia incluso, cambiar de esposo o de esposa, ¿ya? Y es mejor. En tanto que el vivir bien, y con esto voy a ir concluyendo porque esto, como digo, es demasiado extenso, no se trata de una teoría. El vivir bien es un cambio de vida. En otras palabras, el vivir bien sería como un tránsito existencial. Yo actuaba así, yo pensaba así, yo hacía esto. Ahora no.
¿ya? Ahora hago esto, ¿ya? Pero insisto, no es una teoría, no es, y sobre todo tratamos este tema hoy no porque esté de moda, porque hasta eso, ¿no? Se está poniendo de moda el vivir bien, pero como teoría, pero insisto, el vivir bien no es, entonces, qué sé yo, aprenderse lo que dice la universidad o la escuela acerca del vivir bien. No, es un cambio, pero es un cambio radical. Radical quiere decir de raíz, ¿ya? Porque si cambiamos algunas cositas y lo demás no, pues por supuesto, esto no es instantáneo, esto es gradual, despacio. Bueno, sobre esto del vivir bien, valdría la pena también preguntarse qué comemos, porque también el vivir bien es alimentarse bien. El 1 de octubre aquí, como a 2, 3 cuadras de mi casa, inauguraron un McDonald's, por decir algo. Y yo paso todos los días ahí. No paso ahí a sentar. No, simplemente paso por ahí porque es mi ruta de salida y de entrada. Y yo no he tenido necesidad de entrar ahí, ¿ya? Pero eso es decisión de cada uno, ¿no? Es decir, ¿cómo nos alimentamos? Porque el vivir bien, insisto, tiene que ver con eso, ¿no? Si consumimos alimentos súper procesados, alimentos enlatados, que tienen preservantes, colorantes, saborizantes y que al final de cuentas son veneno y que producen enfermedades y que no nos permite el vivir bien. Entonces, por supuesto, otra cuestión que nos está dañando mucho es la tecnología, ¿no? Y el vivir bien también. Estuve hace un par de años en un país de América del Sur, en Perú, y nos prestaron un cuartito que era de un muchacho que estaba estudiando en ese momento en Europa, y él había dejado su cartelito en la pared, ¿ya? Y él había hecho una enumeración de actividades. Y él decía, este día voy a ver el celular solamente 10 veces al día. ¿Ya? Es decir, él es hijo joven y él estaba cayendo en la cuenta de lo perverso que es todo esto, ¿no? Pero insisto, el vivir bien, en síntesis, es hacer esa, qué sé yo, asumir esa actitud dinámica, ¿ya? No más que dinámica, armónica, ¿ya? Terminamos diciendo que todo lo que pasa, todo lo malo que pasa no es sino la desarmonización de la mente, del espíritu y del cuerpo. Muchísimas gracias, ma Eduardo, por compartir una amplia respuesta. Yo sé que para muchos estos son palabras que nos ayudan a reflexionar y a comprender en realidad qué significa eso. Me gustó mucho porque usted habló em, en varias de de las cuestiones. Una de ellas es que nosotros necesitamos estar en armonía con nosotros mismos. Y eso a mí me hace pensar, y si me permite, voy a hacer una pregunta de seguimiento a eso que usted mencionó, pensando en nuestra audiencia, en todos los jóvenes, en los padres. Muchas veces en el corre-corre de la vida, no siempre nos detenemos a pensar si estamos viviendo bien o si tenemos una plenitud de vida, o no nos detenemos a pensar tan siquiera si estamos en armonía con nosotros, con nuestra familia. ¿Cómo puede alguien, cómo podemos nosotros asegurar que estamos caminando en esa forma? Porque es muy fácil, ¿verdad? No darnos cuenta que no tenemos armonía o que no estamos viviendo bien, que no estamos contentos. Eh, ¿Será que necesitamos tiempos de reflexión?
¿Cómo puede un joven examinar su vida y decir, sí estoy viviendo bien o no, no lo estoy haciendo? Necesito mejorar, por ejemplo. Sí, bueno, en ese corre y corre que nos presenta el mundo moderno, se dice, y esa modernidad se está cayendo también, lo cual ya es una respuesta, ¿ya? Lo cual ya es una situación que nos está diciendo, bueno, entonces la modernidad no es tan efectiva, tan buena como se piensa y como se dice. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de si nosotros estamos buscando el vivir bien? Insisto, no hay recetas, ¿ya? Porque siempre decimos, por lo menos yo no doy recetas. No, 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 no. Solamente planteo las cosas y muchas veces planteo más preguntas que respuestas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de que estoy buscando el vivir bien? A veces el silencio, ¿ya? El silencio. A veces la soledad, porque vivimos en un mundo donde la gente tiene miedo a la reflexión y la reflexión no, en el bullicio no se puede hacer la reflexión, ¿ya? En ese mundo de distractores por todos lados no se puede reflexionar. Entonces, ¿cómo buscar, cómo hacer, o qué debo hacer yo para buscar el vivir bien y cómo debo, o qué debo hacer para encontrar momentos de reflexión? Precisamente cuando hablamos de esa armonización con uno mismo, allí es donde necesitamos hacer lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? Habían tiempos que los abuelos no hablaban, ¿ya? Y no es que estuvieran enojados, y no es que estuvieran con aquello de que yo hoy no quiero hablar porque pasa esto. No, no, no. La gente hacía silencio, pero a nosotros nos da miedo el silencio. Necesitamos toda la bulla externa para, en apariencia, vivir. Y por eso siempre hemos dicho, ¿no? Un joven que queda solo en casa, lo primero que hace es poner sus canciones o poner, qué sé yo, la música y poner a todo volumen el aparato de sonido y todo para no sentirse solo. Pero es que la soledad es la mejor consejera para el vivir bien o una de las mejores consejeras, ¿ya? Entonces nosotros tenemos como que darnos ese espacio y cuando hablamos de convivir es vivir con, es decir, tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos primero. Ustedes saben que los grandes místicos, los ascetas, les llaman, ¿no? Eh, ellos renuncian a todo lo que es sonido, a todo lo que es murmullo, a todo. Bueno, un murmullo es decir algo bueno, pero renuncian a todo el mundanal ruido, ¿ya? Para buscar encontrarse con ellos mismos. Y de ahí, y esto sí es parte de la cultura occidental. Descartes, por ejemplo, dice, y me he buscado a mí mismo. Y muchas veces nosotros no nos buscamos, nosotros vamos hacia afuera y el encuentro primero conmigo mismo es lo que va a producir posteriormente el encuentro con el otro. Si yo me he encontrado a mí mismo, podré encontrar al otro, porque como yo no me considero mi enemigo, tampoco puedo ver al otro como mi enemigo. Entonces, las discordancias, ¿ya? Esas peleas, esos desacuerdos que muchas veces se dan a nivel de familia, quizá con papá, mamá, con los hermanos, con los hijos, los vecinos y todo, ¿ya? Muchas veces eso se da porque nosotros
primero estamos en pelea con nosotros mismos. Entonces necesitamos muchas veces, insisto, hacer silencio. Pero ese es un silencio, que les digo yo, sagrado, ¿ya? No es un silencio de rebeldía, no es un silencio de inconformidad, no. Es un silencio que produce el crecimiento de mi espíritu, la purificación de mi mente, porque cuando yo hago silencio y reflexiono, entonces digo, bueno, esto no lo estoy haciendo bien, ¿ya? Esto no está bien, esto no construye, esto no edifica, esto no hace que la situación crezca, sino más bien que disminuya, no hace que haya edificación, sino más bien que haya destrucción. Entonces, bueno, creo que hay muchas maneras para darnos cuenta, ¿ya? De que qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Pero, insisto, la reflexión. Necesitamos tiempo para nosotros mismos. Y el gran problema de hoy día es, la queja común es, no tengo tiempo, ¿ya? No tengo tiempo. Mira, podrías leer qué sé yo, un folletito sobre el arte de vivir bien. No tengo tiempo, nunca tenemos tiempo. Creo que ni para morir, hay un dicho que dice que algunos ni para morir se van a tener tiempo. Nunca había escuchado ese dicho, ma Eduardo. Muchísimas gracias. Muy, muy profunda la respuesta. Pues nos ha invitado ma Eduardo a hacernos, a convertirnos más familiares con el silencio, con la reflexión. Y hablando todavía de la plenitud de vida o de vivir bien, ma Eduardo, ¿cómo puede ese sentido de vida guiar nuestra vida familiar, cotidiana, a nivel personal también o a nivel de comunidad? ¿Cómo ese sentido de vivir bien nos puede guiar? Sí, siempre decimos que, por ejemplo, a un niño no hay que decirle, la mayoría de las veces no hay que decirle, haz esto o no hagas esto. Nosotros tenemos ahora ya algunos nietos y, y miren, es increíble lo que platicamos, cómo platicamos, qué palabras utilizamos. Esos niños en sus juegos los repiten, ¿ya? Y así mero es la humanidad. No necesariamente tenemos que dar discursos, recetas o consejos, sino solo con nuestro ejemplo. Sobre todo los mayores, ¿ya? Los adultos. ¿Cómo vivimos nosotros? Ah, los niños, insisto, que tienen esa inocencia y esa, qué sé yo, sinceridad, ¿ya? Los niños son sumamente sinceros. Bueno, tal vez una digresión acá, ¿no? Una digresión es como salirse un poco del tema. Am, la palabra sinceramente o sincero o sincera proviene de esos bacanales, de esas acciones que hacían los romanos y otras culturas anteriores, en donde iban a hacer fiestas perversas y de todo tipo, y para que no los reconocieran, se ponían máscaras. Pero el último día de la fiesta, le decían, mañana vamos a actuar sinceramente, porque como llevaban máscaras hechas de cera, ¿ya? Y el último día, dice, se tenían que quitar la máscara para que todos vieran quién estaba detrás de esa máscara.
Y el mundo actual está lleno de máscaras. Hay un principio filosófico que dice que realmente no somos como actuamos, sino como dejamos de actuar. Entonces, muchos de nosotros utilizamos máscaras, ¿ya? Es decir, no somos sinceros, tenemos máscaras de cera. Entonces, las otras personas, vamos a ver si tengo ahí presente la pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Cómo saber si nosotros estamos, como quien dice, procurando, buscando el vivir bien? Con lo que hacemos. Es decir, con toda naturalidad, sin aspavientos, sin tanto discurso, sin tanta cosa. ¿Ya? Simplemente lo que hacemos. Eso lo ven los demás, los vecinos, los jóvenes, los niños, y eso va dejando una semilla en esas nuevas generaciones, porque lo que sabemos tampoco es nuestro, tampoco lo inventamos nosotros, ¿ya? Eso nos lo enseñaron los abuelos. Y esos abuelos a los que debemos rememorar y recordar siempre, son también quienes nos van a ir dando las luces para que actuemos como debe ser y para que las actuales, las generaciones jóvenes y luego las posteriores, sigan heredando eso que nos enseñaron los abuelos, ¿ya? A veces duele, ¿ya? A veces causa sufrimiento el actuar sin máscaras. Le duele a la persona que actúa sin máscaras y también le duele a la persona que ve y que escucha, porque hoy la gente prefiere una mentira a una verdad. Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Si Si yo no entro a un lugar donde yo sé que la comida es mala, que es venenosa, no sé, a lo mejor uno de mis nietos alguna vez va a decir lo mismo, ¿no? No, mi abuelito, a mí me dicen, mis nietos me dicen papito. A lo mejor alguno algún día va a decir, papito no entraba ahí. Y yo no le estoy diciendo que no entre ahí, ¿ya? Pero ¿cómo saber si estamos haciendo bien las cosas? Con nuestras acciones cotidianas, diarias, normales, sin tanta cosa, ¿no? Sin tanta bulla. Simplemente hacer las cosas cada día. Y eso deja huella, deja semilla, deja enseñanza. Muchas gracias, ma Eduardo. Hay belleza, ¿verdad? En vivir la vida que nos ha tocado, en vivir esa vida sin máscaras. Muchísimas gracias. Caminando un poquito más, ma Eduardo, usted nos compartía que muy pronto estará acercándose a cumplir sus 70 años y eso es una alegría muy, muy bonita, ¿verdad? Me imagino para usted de mucha satisfacción, de mucha alegría para la familia y las personas que lo conocen y también para la comunidad de Voces del Tiempo, ¿verdad? Que ha sido usted un maestro o alguien que ha sido gentil de compartirnos lo que ha logrado eh, aprender en la vida. Nos gustaría poder escuchar alguna historia de su niñez, algo que usted haya escuchado de sus abuelos o de sus padres, cuando no había tanta influencia de afuera. Y bueno, sabemos que se aprendía más escuchando y con el mismo caminar de la vida. Y por ejemplo, cuando no había qué sé yo, demasiados distractores, eh, eh, nosotros, por ejemplo, trata de tener algunas anécdotas de mi historia personal y de mi niñez. Como no éramos pobres,
¿ya? No éramos pobres porque nosotros, hoy día, andando el tiempo y viendo para atrás, digo, nosotros, quizá algunos nos llamarían pobres, ¿no? Pero a lo mejor no lo éramos tanto, porque nosotros, por ejemplo, donde vivíamos teníamos un riachuelo, teníamos nacimientos de agua por todos lados. Teníamos plantas y, por ejemplo, la abuelita, en aquel entonces no había jabón y ella, había un tubérculo ahí cerca de uno de los nacimientos que nosotros, como decía, pobres no éramos, porque teníamos un riachuelo, casi un rillito, teníamos nacimientos de agua por todos lados. Entonces la abuela, como no tenía jabón, arrancaba un tubérculo, sacaba el tubérculo, le quitaba un pedacito y con eso empezaba a lavar y el jabón estaba ahí porque daba espuma y además limpiaba. Y nosotros como niños hacíamos nuestros propios juguetes, ¿no? Y uno de los juguetes que era muy común en nuestra comunidad, en verano era hacer, por ejemplo, avioncitos de la caña de la milpa. Le quitábamos, y eso lo narro yo en mi autobiografía que está por publicarse. Le quitábamos la primera cascarita que es delgada, después una cáscara que es un poquito más dura, una corteza más dura, y en el centro hay una especie de duroport. Sacábamos ese duroport y le poníamos algunas, qué sé yo, piececitas de madera ahí, y luego le hacíamos las hélices y hacíamos unos aviones de este tamaño y con el aire, pues las hélices empezaban a rotar, ¿no? Y todas las hélices, y la creatividad estaba ahí, así era nuestra vida de sencilla, una vida natural, porque estábamos con la naturaleza, ahí sí que envueltos con la naturaleza, ¿no? Entonces, situaciones como esa, yo insisto, narro en esta mi autobiografía que está por publicarse, y realmente nos sentíamos vivos, pues, ¿ya? Yo creo que la gente sufre muchas veces porque quiere tener cosas que no puede, pero si se disfruta lo que se tiene, ¿ya? Si tomamos lo que tenemos y lo apropiamos y lo disfrutamos, pues, ¿qué más? ¿Ya? Entonces, esa sería como un poco digamos, como anécdota de la niñez. Ahora, digamos, algo que aprendí de los abuelos es, por ejemplo, la comunitariedad, es decir, el compartir, ¿ya? Y fíjense que una de las cosas más, qué sé yo, que más unificaba a la familia es que, y yo siempre hablo de mi abuela porque fue la persona con la que yo crecí a raíz de la muerte de mi mamá, porque mi mamá se murió cuando yo tenía, qué sé yo, 3, 4 años. Entonces, qué sé yo, mi niñez transcurrió al lado de mi abuela. Y la abuela, y este es un dato que se ha perdido, creo yo, en la mayoría de las comunidades. Mi abuela, cuando hacía la comida, y porque nuestra comida otra vez era lo que daba el campo, y ella hacía, por ejemplo, de la pepita del ayote, ¿ya? De la calabaza, ella la tostaba, la molía, le echaba quizá un tomatillo, si es que había, o mil tomate, le echaba chile si siempre había, y luego lo que ella molía, en esa sustancia viscosa que salía más o menos como la masa de maíz, ella luego hacía la mezcla y echaba ahí la papa cocida, ya también molida, y la revolvía, ¿no? O podría ser alguna planta comestible que ella la revolvía y colocaba la piedra, y ahí en esa piedra no había platos individuales, la comida era comunitaria, ¿ya? Y en esa piedra un hermano, digamos, se sentaba de un lado, de cada lado, y cada quien cogía lo que tenía que comer de ahí, ¿ya? Y comía,
Y bueno, es decir, que quedaba en el centro, cuando sobraba, quedaba un poquito de comida en el centro. La abuela guardaba ese poquito para comérnoslo en el otro tiempo de comida. Eso era algo extraordinario, porque todos, ahí sí que nos unía, todos estábamos alrededor de la piedra comiendo. Eso es maravilloso, ¿no? Y eso es la esencia de lo comunitario, ¿ya? Es la esencia. Y esto tiene sentido y esto cobra vigencia, porque ante el desplome de esa cultura del egoísmo actual, ¿no? La cultura del individualismo, casi la sociedad se está volviendo casi autista, cada quien en su esquinita, bueno, cada quien ese es su mundito, ¿ya? Antes no, antes todos alrededor de la piedra de comer o alrededor del fuego, ¿ya? En donde la abuela contaba sus historias de las ánimas, de los aparecidos, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? En ese sentido, la niñez para mí fue plena, que sí carecía de algunas cosas, por supuesto que sí, sobre todo cuando no estaba con la abuela, porque mi abuela tenía más posibilidades que en la casa de mi papá en este caso. Pero igual, la niñez fue plena. Es decir, ¿qué más se le podía pedir a la vida si teníamos maíz, teníamos frijol, teníamos el cielo, teníamos el campo, porque nos íbamos a donde fuera, ¿no? Y a cazar ardillas y a cazar tacuacines y pájaros, bueno, de todo. Maravilloso relato, ma Eduardo. Em, sí, definitivamente recuerdo algunas de estas cuestiones también en donde yo crecí. En contraste, sin animarnos a criticar de una forma negativa, sino simplemente de animar a tomar pasos para lo que nos importa, ¿verdad? Cuando escucho su relato, puedo imaginarme a un Ma Eduardo explorando el bosque, corriendo sin temor, mientras que muchas veces hoy a los niños se les dice, no se pare allí porque se va a caer, no se ponga a jugar allí porque se va a ensuciar, no coma así porque se le va. Todo es mucho más minucioso para una apariencia, ¿no? Para que el niño no se ensucie, para que el niño no se lastime. Yo creo que hay una línea entre prudencia y entre ayudar al niño a desarrollar esa conexión con su entorno, porque a veces siento que estamos caminando hacia que los niños más tengan miedo del entorno que conexión con el entorno, ¿verdad? Yo creo que los niños necesitan aprender a tener esa libertad de jugar, de salir más al campo, de tener, de que el límite sea el cielo, ¿verdad? De que tengan ese techo, Ujú. un maravilloso relato. Ma Eduardo, no sé si usted se recuerda, pero solo para que podamos comprender esta práctica tan maravillosa que tenía su abuela y que muchos como guatemaltecos la hemos visto, la hemos experimentado. eh, ¿En qué año aproximadamente nació su abuela? Sí, estaría más o menos a principios de 1900. Principios de 1900, ok. Sí. Entonces, solo es para evocar a algo. Sin duda, ese sentido de comunidad en el compartir la comida que ella pues instiló en ustedes, también ella lo trajo de sus abuelos, de sus padres. Entonces estamos hablando de algo que me parece como muy propio de nuestros pueblos, sobre todo del Mayá, ¿verdad? Ese compartir, no es ajeno. Así que en vez de estar peleando por lo que es mío, preguntémonos si ya compartimos hoy con nuestra familia, con nuestros hijos, los niños entre hermanos.
Muchísimas gracias, ma Eduardo. ¿Alguna otra cuestión que usted quiera comentar sobre su niñez o algún consejo que usted siempre escuchó, ya sea de su abuela o de algún maestro, para cerrar este tema? Sí, bueno, quizás de la abuela, de hecho son varias situaciones, pero en mí lo que más influyó la abuela fue en la actitud del ahorro. Ella era una mujer que había, con mi abuelo, que se llamaba Juan, y mi abuela que se llamaba Timotea, eh, habían hecho algunos bienes. Mi abuela de por sí era una mujer que tenía sus recursos y ella insistía mucho en el ahorro. Yo recuerdo que de pequeño me llevaba a, porque en esta área de Chimaltenango y donde yo nací, que es una aldea de un municipio que se llama Comalap, Chichot, en Cachiquel, que después los mexicanos le pusieron en la llegada de los españoles y los mexicanos al llegar acá le pusieron Comalapa. Y del otro lado, más al oriente, estaba el municipio y está, por supuesto, el municipio de San Martín, Jilotepeque. Entonces, cada vez que era la feria del pueblo, mi abuela me llevaba y siempre me decía, cómprate una alcancía. A mí me encantaba comprar dos alcancillitas en forma de conejo y le echaba medio centavo, un centavo, 2 centavos, cuando mucho 5 centavos, pero a insistencia de ella, porque ella sí tenía la cultura del ahorro, que era un poco la cultura de la gente de antes. Yo recuerdo que nuestros abuelos, nuestros papás, tenían el hábito, por ejemplo, de remendar la ropa. Tenían esa cultura de la reparación, ¿no? Es decir, tenían esa actitud de decir, no podemos sacarle más a la madre tierra porque si tenemos esto que todavía sirve, ¿para qué lo vamos a tirar? Y de hecho, esa actitud de reparar lo que todavía podía reutilizarse, también servía para un ahorro, porque entonces lo que no gastaban en comprar otras cosas era para el ahorro. Y con ese ahorro, pues fueron haciendo sus bienes. Ahora, hoy esa cultura ya no existe, porque hoy es la cultura del trabaje, 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 compre, compre, compre. Y por eso siempre la pregunta es, si usted trabaja tanto, pregúntese para qué trabaja tanto, ¿ya? Y la otra que sería, si usted trabaja tanto, pregúntese cuándo va a vivir. Y los abuelos tenían tiempo para la vida. Y esa es la vida, el vivir bien, la vida buena, ¿no? Porque el abuelo, como digo, venía por las tardes, platicaba con la abuela y estaba desgranando el maíz y las gallinas alrededor, y era una plática y no había prisas, ¿ya? Esas y muchas otras, por ejemplo, cuando se tapiscaba el maíz, cuando se entrojaba, son muchísimas experiencias, ¿ya? Que, bueno, rememorarlas, pues es volver a vivir, ¿no? Para mí es volver a esos tiempos remotos, a esos tiempos que, pues ya, tiempos idos, ¿no? Experiencias que van quedando en el recuerdo. Qué bonito todo lo que nos comparte. Un abrazo a la memoria de su abuela y a todas esas enseñanzas que ella le compartió y nos quedamos con sus palabras. Ma Eduardo, no tengo ninguna duda que las palabras que usted nos comparte se pueden quedar para nosotros como una semilla. Y ahora sí, yo invito a que tomemos en cuenta
que estoy a punto de hacerle una pregunta muy importante a Ma Eduardo. Y yo creo que me acuerdo muy bien cómo los abuelos, hablando del maíz, eran muy cuidadosos en seleccionar su semilla para la siguiente época, ¿verdad? Y eran muy celosos de cómo la cuidaban, la guardaban. Y también se sabía que cuando alguien compartía con los demás de su semilla, se sabía que era un acto em, de mucho poder, o sea, no era que le estaban dando a uno cualquier cosa, era un acto que llevaba mucha amistad, mucha comunidad, mucha generosidad. Entonces se sentía uno muy, muy feliz cuando alguien le compartía sobre todo de su semilla especial, aquella que venía guardando. Por ejemplo, en el caso de los lugares donde yo crecí, el maíz que se consideraba salpor, ¿verdad? Que a uno le regalaran semilla de salpor era algo muy, muy especial. Y hoy, Ma Eduardo, estoy pensando que su palabra va a ser como una semilla y tomando en cuenta que este fuera como un libro oral que quedara para las generaciones, em, sobre todo para aquellos que tienen vergüenza de su origen, para aquellos que se avergüenzan de hablar su idioma o para aquellos que ni siquiera se quieren interesar en su cultura. ¿Qué palabras quisiera usted que nos quedara con nosotros, que trajeran dignidad, equilibrio y que nos quitaran ese miedo de ser a quienes somos? Sí, tenemos dicotomías en la vida, ¿no? Mucha gente pretendiendo ser lo que no son, dejan de ser lo que son y terminan siendo nadie. Lo voy a repetir. Gracias. Sí, mucha gente pretendiendo ser lo que no son, dejan de ser lo que son y terminan siendo nadie. Y es que la sangre, la genética, el color, la herencia, el pensamiento, la cosmovisión, la cosmogonía de nuestros pueblos, eso está ahí. Y aunque nosotros nos neguemos a nosotros mismos lo que somos, tampoco vamos a ser otros. Somos lo que somos. Entonces, valdría la pena como dejar una frasecita ahí. Si usted ya no siente nada por su origen, descolonícese. Creo que esa podría ser la palabra o el término para un próximo programa. Gracias, Ma Eduardo. Esa es una muy bonita semilla que nos deja y la interpreto al mismo tiempo como una tarea también, ¿verdad? Es tarea nuestra. Muchísimas gracias por compartir. Gracias por construir comunidad. Ya con esto nosotros hemos terminado. No sé si hay algún mensaje final que usted quiera dejarnos, incluso en Cachiquel. Yo creo que vamos a ir abriendo más espacio para nuestros idiomas. Con gusto, si usted lo quiere dejar en Cachiquel, podría también ser bienvenido. Achalal, Ishokri, Achia, Shtani, Sinibajores, Sakisandi, Aslen, Sinibajores, Sakisandi, Beyar, Sinibajores, Sakisandi, Inao, Tijacari, Hijolom, Tijacari, Kush, de Chin Tocapo, de Uchilejri Caslemar, de Jun Naoj, Petener Pacavi, Man Utsta, Yalanka
Ruchik nika helta nika nao, nikucholin tape pakinao rikatit kamama, tichin takane kevila, ri uchiles jóvenes, niños, si queremos tener un mejor mundo, si queremos alcanzar una vida recta, un camino blanco, si queremos que la vida sea más plena, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar y nuestro modo de sentir. Solo cuando cambiemos eso, que no es nada fácil, ¿ya? Solo cuando cambiemos de poco en poco esas cosas que tanto daño nos hacen, ¿ya? Y nosotros hagamos ese cambio de vida, no ese cambio de modo de pensar nada más, no, no que esto no sea como ciencia, sino que sea como sentimiento. Entonces, cuando hagamos ese tránsito existencial, entonces estaremos apuntando a una mejor vida, porque esta vida que nos ha planteado el mundo llamado moderno no es vida, esto es muerte. Gracias por estar aquí con nosotros, conectar. Gracias, Ma Eduardo, por guiarnos, por enseñarnos, por ser una voz del tiempo. Y bueno, no me resta más que desear a todos que estas palabras que tienen vida, que tienen mucho potencial para convertirse en algo grande en nosotros mismos, que nos acompañe, que nos ilumine, que nos abrace. No tengan miedo de dejarnos sus comentarios, de compartir este programa con quien ustedes consideren que lo necesita. Recuérdense que lo bueno está para compartir. Muchas gracias, Ma Eduardo. Sibalaj Camó, gracias por estar aquí. Nos veremos para una próxima. A mucha vez y la SEMA. Muchas gracias.